Muy bien, estimados licenciados, muy buenas noches. Bueno, vamos a dar inicio con la clase de hoy. Em, Antes de empezar, comunicarles por favor de que esta semana estamos dando inicio al curso número 3 y, a ver, que intentando ingresar. ¿Ya? Bueno, antes de empezar con el tema para el día de hoy, vamos a escuchar a este compañero igual. Informarles de que este, este jueves 20 y viernes 21 vamos a estar en Alto Beni. Vamos a venir los tres jurados, los tres facilitadores, si vale el término, justamente para hacer la evaluación del trabajo final que tienen que presentar como producto. En este caso, ¿qué va a ser nuestro producto? Habíamos dicho a inicio, la presentación de un artículo, ¿no es cierto? Entonces, eso justamente es lo que vamos a venir a revisar. ¿Ya? Entonces, enseguida les voy a decir las consignas para el trabajo. ¿Alguien más entra? Listo, ya son 10 minutos. Hemos esperado 10 minutos. Empezaremos. Mm, Listo. Bien, estimados licenciados, muy buenas noches nuevamente. Estamos empezando justamente 11 minutos después de las 7 de la noche. Hemos esperado 10 minutos para que puedan ingresar. Sin embargo, tal vez la señal no es buena. Tal vez está lloviendo allá en Alto Beni. No sé, Caranavia es helado, tal vez no lo sabemos. Sin embargo, hay ausencia, ¿no es cierto? Sin embargo, por el horario vamos a dar inicio. ¿Listo? Justamente estamos iniciando ya el curso número 3. Habla del artículo científico. ¿Sí? Entonces tenemos 2 semanas más para concluir todo, entregar el producto final y terminar este ciclo formativo. ¿Ya? Eh, Vamos a hacer una pregunta, ¿no? A cada uno de ustedes. Ustedes también pregúntense. Sabemos muy bien que estamos en el ciclo formativo de investigación y prácticamente si hablamos de investigación tenemos que manejar a perfección o bien por lo menos tener una idea general de lo que son los instrumentos de investigación, ¿no? Y prácticamente vamos a partir desde las fuentes primarias y secundarias. La pregunta nace ahí, ¿no? ¿Qué instrumentos de investigación utilizó en la investigación? ¿Sí? Entonces cada quien se estará preguntando en este momento de acuerdo a la concreción que estemos llevando en sus unidades educativas o donde estén realizando su investigación. Tendrán un pretest, un post-test, estará enmarcado en el enfoque cuantitativo, estará enfocado en el enfoque cualitativo o será en el enfoque mixto. Cada quien entonces ya se va a responder de acuerdo al trabajo que está realizando en la investigación. Sin embargo, ahora como estamos terminando ya esta parte de la recogida de datos, hemos hablado ya del enfoque del camino en sí, del método de investigación, de la metodología. Lo que nos faltaba hablar a nosotros es justamente del estilo de redacción, ¿no? Del estilo de redacción y también nos faltaba hablar un poquito de normas APA, ¿no? Usted sabe muy bien que en la redacción académica es necesario enmarcarse en normas del estilismo en cuanto a lo académico se refiere, ¿sí? Entonces,
justamente ahora tenemos que recordar, porque esto habíamos visto en la sesión presencial, ¿no? En donde les habíamos dicho de que los párrafos tienen que ser coherentes, tienen que tener sintaxis, ¿no? Entonces vamos a recordar acá, ¿no? Acá no hemos hecho una redacción escrita, sin embargo, se les trata de compartir de manera eh, didáctica. Por ejemplo, acá dice, redacte un párrafo académico, por favor. Listo. Agarramos una hoja, sacamos el bolígrafo y empezamos a redactar. La temática va a ser redes sociales, ¿no? Como la temática es redes sociales, según a nuestro criterio, vamos a empezar a redactar, ¿sí? Entonces, en esta redacción necesitamos tomar en cuenta tres aspectos importantes, ¿no? Esta redacción académica, por si acaso, tiene que notarse justamente eh, en la redacción, en todo el trabajo en sí. No tiene que haber un párrafo que empiece al principio con una letra mayúscula y termine en el último con un punto. No tiene que haber, ¿no? No tiene que haber eso. Es justamente para eso tenemos que tomar en cuenta los conceptos de lo que es acerca del párrafo y si vemos el concepto nos va a decir que el párrafo es un conjunto de oraciones con un sentido completo, ¿no? Entonces, cuando decimos conjunto de oraciones, estamos hablando de varias oraciones. Es decir, que este párrafo no puede ser solamente desde el inicio con una letra mayúscula y el punto final al último. Un párrafo no es así, ¿no? Tenemos que diferenciar los párrafos, digo, las oraciones en el párrafo. ¿Y qué tipo de oraciones hay? ¿No? Entonces, eso ya vamos a ir descifrando de acuerdo, eh, de acuerdo al trabajo que estemos realizando, ¿no? Entonces, de entradita, por si acaso, acá vamos a entender de que el color rojito que está demarcado, tu color rojo va a ser partida o inicio de una oración, ¿no? Es decir, que tenemos que dar nuestro punto de vista acá. Todo lo que está en color rojo escribimos nosotros, ¿sí? Y todo lo que está en color azul es la cita textual de un autor. Y lo que está en color verde es la cita textual de un actor, ¿sí? Nosotros hemos utilizado una matriz, ¿no es cierto? Una plantilla para poder recabar mucha información, ya sea de libros, de artículos, de revistas, de actas, qué sé yo, ¿no? Hemos tratado de buscar mucha bibliografía con referencia a la macroestructura, en este caso al subtítulo, digámosle así, ¿no? En base a las variables que han sacado ustedes, han categorizado y han hecho un título, un subtítulo. Y en base a eso hemos buscado autores, hemos buscado también actores, ¿sí? Entonces, como tenemos ya buscado los autores, también lo que ha dicho un actor, entonces necesitamos construir un párrafo, ¿sí? Teniendo en cuenta de que un párrafo es un conjunto de oraciones y esas oraciones tienen que visibilizarse acá. Por eso, no simplemente es redactar por redactar, ¿no? Sino hay que decir una oración de inicio donde tú te planteas, ¿no? Las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Aquí tienes que mencionar algo sobre las redes sociales, ¿no? Y luego los autores que hemos utilizado que nos sirva, digamos, para ¿sí? Entonces iniciamos, hacemos la cita textual del autor, luego hacemos el contraste para enganchar con lo que dice el autor y el actor, ¿sí? Entonces empezamos a decir acá, ¿no? De la misma manera, se realizó una entrevista a uno de los pobladores de la unidad educativa, qué sé yo, ¿no?
o puede ser una autoridad, qué sé yo. Y empezamos a escribir, entre comillas, de manera textual, todo lo que hemos recabado como información. ¿Sí? A ver, ¿alguien más quiere ingresar? Fabián. ¿Ya? Entonces, este ejemplito es de la redacción de un párrafo, en este caso de las redes sociales, ¿no? Y acá mismo se observa la triangulación que en algún momento les había hablado. Sus párrafos, cuando estén haciendo referencia, digamos, a las variables que estén hablando, que estén sustentando en base a su investigación, necesitan hacer una triangulación. Esa triangulación va a ser la muestra de este párrafo. Haces un inicio, ¿no? ¿No? Haces una oración introductoria, cita textual de un autor, haces un enganche, ¿sí? Un contraste con lo que también dice un autor, y luego concluyes de manera crítica, analítica y reflexiva en base a las dos citas, cita del libro y cita del entrevistado, ¿sí? Entonces, acá se va a observar la producción, ¿no? La producción escrita de manera académica, ¿sí? Académica hermenéutica. Habíamos dicho que estábamos en el marco de una investigación hermenéutica, ¿no? Entonces, en donde van a hacer toda la investigación en base a los pobladores, en base al contexto real donde estamos nosotros. Entonces, esta es la triangulación y también la formulación del párrafo que tienen que trabajar la mayoría de ustedes. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se quiere, esto es lo que se busca. Muchos que empezamos a redactar con una letra mayúscula y colocamos un punto al último y sin sustento de un autor, sin sustento tampoco de un actor. Entonces, eso es lo que no queremos, ¿no? Eso es lo que hay que practicar, hay que ir mejorando en la redacción. ¿Sí? Ese es el primer punto entonces. A la final, ¿qué es lo que tengo que hacer? Un artículo. Listo. Para tener un artículo eh, necesito encuadrarme en un contexto. Ustedes ya lo tienen. Hemos hecho en el primer curso el contexto, el diagnóstico socio participativo. ¿Ve? Ya tenemos ahí el diagnóstico contextual. Después, en el curso número 2, hemos hablado un poquito de metodología de la investigación y también hemos hablado de la recogida de datos, de información en base a los autores y en base a los actores, a las entrevistas. ¿Sí? Ese es el punto número 2. Ya tenemos casi todo listo. Tenemos nuestra población, tenemos nuestros sujetos de estudio, tenemos nuestra temática, tenemos nuestras variables. Ahora lo que nos toca es redacción. Es la producción de conocimientos. Esa producción de conocimientos tiene que tener su estilo de redacción y ese estilo de redacción va a ser académica. Y justamente en la redacción académica tiene que tener estos aspectos importantes. Uno, el párrafo bien elaborado, ¿no? Que tenga coherencia, cohesión, sintaxis, etcétera. ¿Sí? Entonces, acá también se va a observar esto de la triangulación. ¿No ve? Entonces, esto es lo que se quiere observar en la redacción. ¿Sí? Tomando en cuenta esos aspectos, también necesitamos conocer un poquito de lo que es las normas APA, ¿no? Necesitamos conocer. Y para empezar a conocer las normas APA, ustedes saben muy bien que recién el año pasado teníamos la sexta versión, ahora estamos en la séptima versión, ¿no? Para los que conocen y para los que no conocen normas APA o APA, así como se escribe, suena, es un término, eh, ¿cómo se dice esto? Inglés, ¿no? Que traducido sería Asociación Americana de Psicología. No, en realidad es un conjunto de reglas y directrices para que el investigador o el escritor tome en cuenta en cuanto a la redacción. ¿Sí? Entonces, estas normas APA, claro que pretende garantizar la claridad, la coherencia, la integridad, el sustento teórico en sí, el sustento práctico también de la conclusión donde hayan investigado, ¿no?
teniendo en cuenta o tomando en cuenta los autores a los trabajos escritos anteriormente, ¿no? Entonces, ese formato tiene que darse visibilidad en cuanto a la redacción y a la presentación del documento, ¿sí? Entonces, para eso tiene dos directrices, habíamos dicho, ¿no? La primera, por ejemplo, es el formato, es decir, normas APA te va a direccionar en fondo y forma, ¿sí? Ahora vamos a hablar de forma en sí, ¿no? Cuando hablamos de forma nos referimos al tamaño del papel, por ejemplo, ¿no? Tamaño carta, incluso las medidas están ahí 91 por 59. El espacio igual, interlineado, ¿no ve? Alineado, alineación, dicen, ¿no? A la izquierda, la sangría, numeración de las reglas, fuentes y tamaños, etcétera. Esto es una visibilización de justamente de forma, ¿sí? O sea, hay que tomar en cuenta papel, sangría, numeración de páginas, fuente, tamaño. ¿Dónde va a ser la numeración de páginas? Extremo superior derecho, en números arábigos. El año pasado no era ahí. Entonces, son formas que nos permiten, digamos, para escribir. No, no es en cualquier letra, tienes que tener en cuenta que tiene que estar en número 12, en Times New Roman, o si no, pues está en Georgia, Computer Modern, Calibri, etc. Eso es la primera parte, ¿sí? La primera parte, ¿no? Eso quisiera que lo tomen en cuenta. Normas APA son dos directrices nada más que te va a guiar normas APA, ¿no? Fondo y forma, así de manera sencilla. Que la explicación sea más didáctica, esto es donde nosotros hablamos de forma, ¿no? Ahí está. ¿Cómo se dice esto? El espaciado, ¿no? El margen en sí, ¿no? 2.4, 2.4 son los márgenes, ¿no? Entonces, esto ya lo van a ir trabajando utilizando ya laptops o las computadoras donde hay que darle el formato, ¿sí? Esto va a ser como receta, sin embargo, hay que empezar a practicar esto agarrando ya nuestra computadorita, ¿no? Luego tenemos el formato del documento, ¿no? Que lo que ya les había mencionado también es que por lo menos vamos a ver 5 aspectos. Uno sería priorizar el uso de fuentes primarias y acudir a fuentes secundarias solo cuando sea estrictamente necesario, ¿no? Número dos, utilizar fuentes confiables al construir los textos, ¿no? Tres, citar datos específicos como cifras y definiciones para respaldar la información. Cuatro, evitar el exceso de citas textuales y optar preferiblemente por el parafraseo. 5. En el parafraseo, comprender bien las ideas y reelaborarlas con las propias palabras en lugar de simplemente sustituirlas con sinónimos, ¿no? Asegurar la correspondencia entre las citas y las referencias. Son aspectos importantes también que se tiene que tomar en cuenta en el momento de redactar y en el momento de hablar de normas APA, ¿sí? Que se ve más en la práctica, ¿no ve? Porque en la práctica es prácticamente donde necesitamos ver. Ahora, si queremos ahondar, si queremos hablar un poquito más de lo que es de las citas, tendríamos que hablar prácticamente de, a ver, ya, tendríamos que hablar más a profundidad de qué es una cita parentética y qué es una cita narrativa, ¿no? Por si acaso, en normas APA hemos dicho que se habla de dos aspectos, uno es fondo y uno es forma. Hemos hablado ya de forma, ¿no? El tamaño de la hoja, el tipo de letra, ¿no? Es algo sencillo, ¿no? Dónde está la numeración, etc. Ahora nos vamos a lo que es fondo, porque cualquier lector, cualquier jurado, cualquier tribunal, en todos los aspectos académicos, les van a tratar de observar esta parte, ¿no? No está en el formato APA. Por favor, vuelva a revisar. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta estos aspectos que de manera directa se adhiere, digamos, a la redacción académica, ¿no? Cita parentética, ¿no? Dos, cita narrativa.
cita parentética es generar nuevas ideas, cita narrativa es pensar en un gran número de alternativas. A ver, veremos en práctica cómo es. Porque el texto nos dice, el texto por si acaso les he compartido en la plataforma, algunos lo han debido descargar, tal vez lo han leído, sin embargo lo vamos a tratar de resumir en este sentido, ¿no? Hay dos formas de realizar una cita dependiendo de lo que quiere enfatizar con ella, ¿no? Por un lado encontramos la citación narrativa y por el otro lado la citación parentética. A ver, cuando hablamos de cita narrativa estamos hablando del autor, se incluye en la redacción del párrafo. La fecha se pone entre paréntesis, ¿ya? Eso es claro. Énfasis en el autor implica el uso de frases de citación. Ejemplo, Quintero, entre paréntesis, plantea que, ahí está. Son tres directrices que nos ayuda a hacer este inicio, hacer la cita parentética. En narrativa, perdón. En la parentética, ¿no? Se menciona la idea y los dos de autor y fecha aparecen entre paréntesis. Énfasis en el texto. No implica el uso de frases de cita. Ejemplo, Quinteros, 2020. Y esto es la fórmula para poder hacer una cita narrativa y una cita parentética. Pues vayamos a la práctica, ¿no? En la práctica, señores, empezamos a hablar de cita textual y empezamos a decir que la cita corta no es lo mismo que la cita larga, ¿no? Hay dos citas también, ¿no? Entonces, en esta parte vamos a diferenciar. La cita corta, por si acaso, es menos de 40 palabras y la cita larga es más de 40 palabras, ¿no? Cita corta. La cita corta, por si acaso, se puede escribir en cita narrativa y también en cita parentética. El ejemplito es bien claro y es directo, ¿no? Nos dice que podemos, ¿dónde está? Vamos a ampliarlo, ¿no? Entonces, en esta parte nos dice de que mencionar al autor al inicio de la cita es posible, ¿no? Entonces, podemos decir acá, por ejemplo, acá está una oración introductoria, ¿no? Una de las cuestiones importantes a comprender es si la es una de las cuestiones importantes a comprender es la escritura de una habilidad con la que se nace o es algo que se aprende. Según Casani, aquí por si acaso está el apellido, ¿no?, del autor, está entre paréntesis el año, luego inicia con las comillas, ¿no? Vamos a contar cuántas palabras. Mira, una, la, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Entonces pertenece a la cita corta. Entonces, según la directriz, nos dijo que aquí tiene que empezar el apellido, el año y luego la página al último, ¿no? Cerramos comillas, ahí está la página y punto final después del paréntesis. Luego seguimos argumentando como investigadores. Esta es una cita textual. Todo lo que está entre comillas se llama cita textual, ¿no es cierto? ¿Quién está molestando? Que ingrese. Que ingrese porque me va a seguir molestando. Esta parte es importante, ¿no? Es importante esa parte. Entonces, la diferencia en la cita narrativa y la cita parentética es esta. Si hemos visto bien la narrativa, empieza con el apellido, el año y termina en, ¿cómo se dice esto?, en la página. Y termina, ¿no? En este sentido, el desarrollo de esta destreza se ve condicionada por el entorno social en que vive el individuo. Lo importante acá es esta cita textual. Esta cita textual, Norma Zapata dice que debes regirte en ella. ¿Y cómo es en la cita parentética? Este mismo ejemplo, estas mismas palabras, esta misma cita, pero lo vamos a hacer con la cita parentética. Mira, datos al final de la cita. Eso es lo más importante, ¿no? Datos al final de la cita. Adelante está mencionar el autor al inicio de la cita. En la cita narrativa, el autor va a estar adelante.
En la cita parentética, el autor va a estar al final. Veamos. Una de las cuestiones importantes a comprender es si la escritura es una habilidad con la que se nace o es algo que se aprende, que es lo mismo, ¿no ve? Una de las cuestiones importantes es todo es lo mismo. Luego dice, según Casani, 2006, acá ya no. Entra directamente las comillas, ¿no? Entre comillas, la escritura no es una habilidad innata, sino una destreza que se aprende y mejora con la práctica. Luego recién, ¿no? Hacemos caso a la recomendación, datos al final de la cita. ¿Y cuáles son los datos? Entre comillas. En la parentética tiene que estar en paréntesis, dentro del paréntesis tiene que estar los datos, ¿no? Ahí está. Casani, coma, dice el apellido. El año 2006, coma. La página, punto 18. Cerramos paréntesis y colocamos el punto final. ¿Sí? Esa es la cita parentética. Lo último es lo mismo. En este sentido, el desarrollo de estas destrezas que vive en el individuo. En este sentido, el desarrollo de estas destrezas se ve, es lo mismo. Entonces, lo único que varía acá, ¿qué cosa es? La posición del autor. ¿No? Podemos hacer, algunos de los escritores utilizamos esto. Según Casani 2006, empezamos la cita y luego colocamos la página. Algunos de los escritores también utilizamos esto, ¿no? Entre paréntesis, luego recién damos los datos. Los dos es validez, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué hemos aprendido? Solamente hemos aprendido la cita corta, pero cómo escribir de manera académica, según normas APA, menos de 40 palabras, ¿no es cierto? En cita narrativa y en cita paréntesis. Listo. Con estos dos ejemplos no tendrían que perderse en la redacción, ¿sí? Es algo práctico y didáctico esta parte. Entonces, sigamos. Hemos dicho que hay cita corta y cita larga. La cita larga, por si acaso, también eh, se divide en dos, en cita parentética y en cita narrativa. Es lo mismo, ¿no? Entonces, ustedes ya saben al inicio qué cosa era. Menciona el autor al inicio. En la parentética, datos al final de la frase citada. Listo. Ya estamos viendo ahí. ¿Qué es lo que varía acá? O sea, el escrito es lo mismo, lo mismo. ¿Qué es lo que varía acá? A ver, nota, cuando la cita literal tiene una sola página, esta es la última, ya. Ustedes saben muy bien de que la cita larga es más de 40 palabras, ¿no? Entonces, si hacemos una contabilidad, va a ser más de 40 palabras. ¿Qué es lo que varía acá? Sigues iniciando tú como escritor. Un elemento a destacar es la importancia del aprendizaje continuo de la escritura, según Casani, entre paréntesis 2006, dos puntos, ¿no? Ahí está. Esta parte, la sangría, como es más de 40 palabras, tiene que notarse esto, ya no es entre comillas, no, ya hay sangría, ¿no? Esta sangría tiene que ser notorio en la página, en la hoja en sí, ¿no? Entonces, esta sangría, ¿no? Es un párrafo, sí, muy apartito que está en la hoja. ¿Sí? Ah, uy, 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 un ratito, por favor. Ay, no, vamos a contestar. Entonces, esta página tiene que notar esta hojita en sí, ¿no? Entonces, la sangría es importante. Lo mismo acá, hemos hecho el apellido antes, el año, y luego a la final hemos puesto lo que es la página, ¿no? Página 34, ¿sí? Entonces, esto es importante también, estimados colegas, para que ustedes tomen en cuenta en las citas largas, más de 40 palabras, ¿ya? Por otro lado, tenemos la cita parentética, ¿no? Un elemento a destacar es la escritura es lo mismo, el texto es lo mismo. ¿Qué es lo que varía? Eh, Como se dice, la cita. Pero aquí en este ejemplo, por si acaso, ha puesto lo mismo, ¿no? Un elemento a destacar es la importancia del aprendizaje continuo de la escritura. Según Casani, 2006, ¿no? Está manteniendo esto todavía. Sin embargo, acá igual tenemos la sangría,
pero acá tenemos ya el dato completo en sí, ¿no? Debería decir acá, digamos, un ejemplo a destacar es la importancia del aprendizaje continuo de la escritura, ¿no? Para lo cual referenciamos a la siguiente frase, qué sé yo, y luego empezar a escribir y luego casar datos al final, ¿sí? Pero si vas a colocar acá adelante eh, el autor, igual, no hay problema, ¿sí? Lo que vamos a diferenciar o lo que va a diferenciar en este caso Turnitin o si nos Plagium, ¿no? Quienes detectan lo que es esto de, eh, no sé si decir esa palabra, pero lo que encuentran el plagio, ¿sí? Entonces, esto es lo que toman en cuenta esos softwares, ¿no? No tiene adecuadamente, no está cumpliendo, digamos, la regla de las normas APA, entonces no tiene sentido, no está bien para el software. Entonces, si tú haces correctamente, entonces no vas a tener observaciones, ¿ve? Entonces, para eso justamente es necesario tomar en cuenta normas APA, ¿sí? Cita narrativa, cita parentética. ¿Listo? Entonces, aspectos importantes. Ahora, había una pregunta, ¿no? Por eso esto se ha incluido. Alguien decía, voy a utilizar una cita larga, sí, pero mi cita larga es en una página y en otra página también, dicen, ¿no? Entonces, mira, cuando la cita literal tiene una sola página, se pone la letra P, así como acá, ¿no? P34, P23, etcétera. Pero cuando tiene más de una página, se pone PP, no sea dos, y el rango de página. En este caso, como ejemplito, aquí tenemos bien clarito, ¿no? Entre paréntesis, PP punto, página 23, guión, página 24. ¿Sí? Sí, esos también hay que tomar en cuenta, ¿no? Para no tener observaciones con Unity, ¿no? Sí, eso es importante también, mis estimados compañeros, para que no caigamos en error, ¿no? Ahora tenemos también otro que es el parafraseo. Hay muchos escritores que también recurren a este estilo de redacción del parafraseo. Igual, tenemos lo narrativo y también tenemos lo parentético. Cuando hablamos de narrativo, ustedes ya saben, ya estamos aprendiendo, estamos repitiendo ya 3 veces que el autor tiene que estar al inicio. Y en lo parentético, los datos al final, es decir, el autor tiene que estar al último. Y en paréntesis. Un elemento a destacar es la importancia del aprendizaje continuo de la escritura. Casani, entre paréntesis 2006, ¿no? Plantea que la escritura no es un proceso mecánico que se pueda dominar únicamente mediante, qué sé yo, ¿no? Saben bien que el parafraseo es decir la idea en tus propias palabras, pero tomando en cuenta al autor de la fuente primaria, ¿no? Entonces acá tiene que estar el autor y luego el año. En el parafraseo necesitamos que, igual lo mismo, ¿no? Un elemento a destacar, todos el texto es lo mismo, pero eso sí tiene que notarse que los datos del autor tienen que estar al último. Casani, acá ya no hay, por si acaso, página, porque es un parafraseo, ¿no? Entonces eso también, por favor, a tomar en cuenta para los que van a utilizar el parafraseo, ¿sí? Vámonos adelante. Reglas según número de autores. Ahora ustedes me dirán, hay tipos de autores, no solamente hay un autor, hay dos autores, hay tres autores, incluso hay varios autores en un texto. ¿Cómo voy a citar? ¿Cómo voy a referenciar? ¿No es cierto? Hay preguntas así. Sin embargo, si revisamos el documento que se les ha compartido, acá como ejemplo también puedo... Un ratito, por favor, a ver. Ya, hay compañeros que están llamando, ¿no? Pueden ingresar, no sé qué está pasando, la señal está baja, bajísima, dice.
Ya, a ver, el ejemplo, compañeros, que les estaba hablando por ejemplo, de la cita de un autor, ya lo hemos visto. Sencillo, ¿no? Casani, 2006, el narrativo. Parentético. Casani, coma, 2006. Ustedes ya decidirán por cuál lado empezar a redactar, ¿no? Cuál estilo adoptarán. Los autores, Casani y Luna, Casani y Luna, 2006 en lo parentético. Tres o más autores. Acá, por ejemplo, no sé si han visto ustedes en escritos, hay citas así, ¿no? Casani et al. Punto, y tenemos entre paréntesis 2016. Significa que son tres o más autores quienes hablan de eso. La cita narrativa tiene que ser en este sentido la cita. Y en la parentética lo mismo, ¿no? Casani et al. Punto 2016. ¿Sí? Hay autores también corporativos, ¿no? En este caso hay varios autores quienes eh, publican una revista, un texto, qué sé yo, un texto he visto, en donde también nosotros necesitamos tomar en cuenta esos aspectos, ¿no? Y podemos diferenciar simplemente con, por ejemplo, Ministerio de Educación o Minero 2025, 2020. Lo parentético simplemente es lo mismo, pero colocamos el paréntesis, ¿no? Minero, minero. Listo. Esa es la cita de los autores corporativos, ¿ya? El autor corporativo sin abreviación. Ministerio de Educación, Ministerio de Educación. Más sencillo, ¿no ve? Acá, por ejemplo, ya no hay un autor corporativo, no es solamente sin abreviación, ¿ya? También ya en la práctica vamos a observar, ¿no? Vamos a ver cuál es la diferencia. Porque hay referencias que se tienen que utilizar y se tiene que notar también esto. Simplemente, como les digo esto, el tutor, ¿no? O el lector dice, este trabajo no está en norma SAP. ¿Por qué? Porque simplemente ve esta parte. Entonces se van a dar de cuenta cuando los estudiantes estén presentando su monografía o su proyecto de vida, también es una redacción académica, van a ver que esto no está en normas APA, ¿no? No hay esas garantías. Ustedes tienen que ver esa parte. La revisión es del maestro, fondo y forma, ¿no? Título central, en negrita, interlineado tiene que ser 2 en esta parte, ¿no? En esta parte de referencias, ¿no? Orden alfabético, por aquí no puede ser aquí la Z, aquí la M, aquí la R, no se puede, ¿no? Tiene que ser aquí A, B, C, D, en orden alfabético tienen que ser los autores de los textos. ¿No? Entonces es importante también tomar en cuenta, cosa que nosotros cuando tenemos que citar, las referencias tiene que estar sí, el autor, la fecha, título, fuente, ¿no? ¿Quién es el responsable de la obra? ¿Cuándo se publicó? ¿Cómo se llama la obra? ¿Dónde se puede localizar? ¿Ve? Entonces, como ejemplito, hay Casani, está la fecha o el año 2006, el título, ¿no? Y la editorial. Sí o sí tiene que estar la editorial porque no va a ser verídico. Hay algunos textos que no tienen editorial, entonces no son verídicos, no son confiables esos textos, ¿no? Entonces es necesario también tomar en cuenta ese aspecto. Libros, ahí están los libros, el formato, el autor, el año, el título. Esto, por ejemplo, se puede hacer una práctica con los estudiantes. Cuando queremos que ellos aprendan a citar normas APA, podemos imprimir esto, ¿no? Podemos dar como les digo esto, como chanchullo, digo, formato. Tiene que estar el autor, el año, el título y la editorial. Repartimos esta fichita, ¿no? Autor, año, libro, editorial. Esto va a estar vacío o bien llenado, no importa, o sea, ustedes ya verán o viceversa, ¿no? Pero a la final la referencia al producto que ellos tienen que sacar así de manera violenta y rápida tiene que ser así. O sea, como tiene que estar escrito. La editorial científica. Esto es el producto de los estudiantes. No, entonces,
Eso, por favor, a tomar en cuenta, mis estimados. A ver. Luego tenemos el artículo, ¿no? Hay artículos, hay revistas, como somos investigadores, estamos tratando de sacar la información de diferentes lugares, ¿no? Entonces, ya. Cuando hablamos de artículos de revista, ¿no? Por ejemplo, ustedes cuando ya van a sacar su artículo, tiene que estar en una revista, ¿no es cierto? Entonces, el que va a consultar la revista publicada del artículo publicado por ustedes, tiene que utilizar este formato para referenciar en su trabajo. El formato es autor, año, título de la revista, el número, por si acaso los artículos vienen por volumen y número, ¿no es cierto? Rango de página, algunas revistas están por si acaso indexados y subidos a diferentes plataformas, ¿no? Cielo, varios eh, revistas indexadas que existen en el Internet. Ahí puede estar y el formato es este. Nuevamente nosotros damos esta fórmula, escribimos lo que está acá y luego los estudiantes o ustedes tienen que empezar a referenciar de manera bibliográfica. Y como ejemplo podemos colocar Martínez, coma, 2020, entre paréntesis, punto. Luego colocamos el título del artículo. Impacto de la tecnología en la educación, revista de estudios educativos, y está ahí la página, ¿no? El volumen, perdón, el volumen 45. Había sido el volumen 45, es decir, 45 revistas se ha publicado, ¿no? Entonces, luego tenemos el rango de páginas, porque en esa revista debe estar varios artículos publicados por diferentes autores. Sin embargo, el tuyo, o en este caso, del título que tú, autor que ha escrito el título que tú estás buscando, es del 45 al 60. Entonces es lo más importante también tomar en cuenta. Y por si ahí está indexado en la revista, entonces tiene que tener su URL, ¿no? Entonces, copiamos eso. Entonces, esa es la cita que se tiene que referenciar en la última parte, después de la revista que es decir, después del artículo tal vez, o después de una tesis, o después de una monografía, qué sé yo. Cualquier trabajo académico que realicemos, eso es el trabajo que hay que hacer, ¿no? Que hay que tomar en cuenta también para que no haya observaciones. Luego tenemos de página web, ¿no? El formato de página web es nombre, año, mes, día, el título y la URL. Entonces tenemos aquí Organización Mundial. A ver, también ya el formato ya tendríamos que construir con todo esto, ¿cierto? Algo más sencillo de la página web. Esto es todo lo que les tenía que hablar acerca de normas APA. ¿Sí? Entonces, esa parte, mis estimados, em, vamos a permitir, compañeros, ¿ya? Eso es todo lo que les tenía que hablar de normas APA. ¿Sí? Lo más relevante, por si acaso, lo más relevante, por si acaso, compañeros, es fondo y forma. Normas APA, ¿a dónde va direccionado? A fondo y forma, ¿no? Fondo, tenemos que hablar justamente del estilo de redacción y de la cita, sea corta o larga, parentética o cita narrativa. Estas dos. Entonces, eso, mis estimadas, normas APA. Ahora, nosotros vamos a tomar en cuenta todo lo que hemos aprendido hasta ahora y tenemos que empezar ya
a terminar nuestro trabajo de investigación en un artículo. Estoy seguro que ya tienen su espacio donde ustedes ya han trabajado, ¿sí? ¿Qué unidad educativa, con qué estudiantes, qué problemática existe y su formulación del nudo problemático? Ya han debido aplicar todos los instrumentos de investigación, ya deben tener recabado toda la información de textos y de autores con la entrevista y también con la revisión de algunos textos bibliográficos, ¿no? Ahora nos toca realizar lo que es el artículo científico, ¿ya? Para eso hemos dicho que este artículo científico tiene que estar en el marco de la redacción académica, ¿vale? Entonces, vamos a tomar en cuenta este artículo transformador justamente con argumentos de evidencia en sí, ¿no? Si ustedes van a escribir su artículo, tiene que tener relevancia en su concreción, ¿sí? Por eso hemos llevado justamente el curso uno, el curso 2, el curso 3 para hablar de la investigación especializada para la transformación. Y nada más imagínate, la investigación es para transformar la educación. En este caso, encuentro un problema y yo doy solución. Esa es la mira, en síntesis. ¿Sí? Curso número uno, habíamos dicho diagnóstico socioparticipativo, solamente una hojita. Curso número 2, habíamos dicho posiblemente sea 2 a 3 hojas. ¿No ve? Curso número 3, artículo científico. Ya necesitamos englobar todo. Acá, por si acaso, tiene que ser 10 hojas. Mínimo y máximo 15 hojas. No más. ¿Sí? Entonces, si ustedes se enmarcan en hacer 10 hojas, perfecto. ¿Sí? Este es el artículo científico que ustedes tienen que elaborar ahora. Ya se les recuerdo nuevamente que este día jueves vamos a estar allá en Alto Beni y ya vamos a revisar ya los artículos que ustedes ya están trabajando. Tiene que haber buen avance, por lo menos del 70-80%, ¿sí? Porque ya hemos avanzado todo esto, solo falta ahora dar su estructura y listo, y empezar a afinar nada más, a hacer revisión de estilo, a revisar lo que es normas APA, fondo y forma, y colocar evidencias, ¿no? Hay que colocar fotos en el artículo del procedimiento que se está realizando y mostrar con fiabilidad el artículo o que vamos a presentar, ¿sí? Entonces, en esa teoría, nosotros prácticamente habíamos hablado, perdón, habíamos hablado de que nuestro argumento tiene que ser fiable, no tiene que ser verídico, tiene que ser confiable. Y para eso habíamos empezado de un diagnóstico socioparticipativo, ¿no ve? Ustedes ya han encontrado la situación problemática, las necesidades, problemas, potencialidades, y habíamos priorizado solamente uno. Y hemos encontrado nudo problemático y las preguntas de investigación para hacer la entrevista con los actores. Esto ya lo tenía, ¿sí? Y luego tenemos que ya apaciar todos esos datos, ¿no? Porque el anterior curso hemos hablado del curso 2 del marco metodológico. Ya les había dicho qué enfoque va a ser, ¿no? ¿Cuál es el enfoque de investigación que ustedes están planteando? ¿Sí? El diseño de investigación va a ser experimental, descriptivo, qué método de recolección de datos han utilizado, qué herramientas, qué técnicas, la población y muestra, con qué curso, en qué colegio, etcétera, ¿no? Procedimientos, ¿no? Pasos específicos para llevar a cabo la investigación, instrumentos de medición, ¿no? Encuestas u otros instrumentos, análisis de datos, no sé cómo lo están analizando esta parte, los que están haciendo investigación cuantitativa y cualitativa o están haciendo mixta, esta parte importante también. La ética que tienen que tener como investigadores, ¿no? Diálogo de autores, lo que les había mostrado al principio, la triangulación. En este caso, que dice un autor y que dice un actor educativo. Hagan el contraste de manera crítica, analítica, reflexiva, ¿no? Y luego tenemos estilos biográficos APA, que habíamos hablado justamente minutos atrás, ¿sí? Entonces, eso es el marco reflexivo, dialógico, conceptual que se tiene que tomar en cuenta para terminar nuestro artículo científico, ¿no?
Este artículo científico transformador está en el marco del paradigma hermenéutico en donde todo tiene que ser verídico, ¿no? Por eso han utilizado varios instrumentos de investigación y esos instrumentos de investigación nos va a ayudar mucho para la producción eh, de conocimientos en sí en base a la investigación que estamos realizando. El título, ya les habíamos dicho, con dos variables. Indicar el contenido del estudio. Tiene que tener su variable independiente y su variable dependiente, proponiendo una estrategia, una técnica, una metodología o un recurso, ¿no? Luego tenemos el resumen o abstract. ¿No? No, tiene que tener resumen y abstract. ¿Qué es el resumen? Tiene que ser redactado de 200 a 250 palabras en castellano. El abstract tiene que estar en inglés. You have to write in English your summary. ¿Sí? Tiene que estar escrito tu resumen en inglés, ¿no? Entonces eso es importante y justo tenemos ya las palabras claves ahí justamente, ¿no? Las palabras claves no tienen que ser más de 5 palabras, puede ser 4 o 5 palabras, nada más. La introducción, ¿no? Presentación en base al qué y para qué de la investigación, tiene que tener una hojita nada más. La metodología igual, otra hojita, ahí está la ubicación, el diseño, elementos, metodología. Luego, análisis y discusión de resultados, ¿no? Realización, ahí justamente en el análisis y discusión de resultados es donde se quiere ver la triangulación. Allí van a encontrar categorías que han sacado, van a encontrar lo que es ya como subtítulo y ese subtítulo tiene que ser de manera sustentada en una triangulación de la redacción del área. Por eso, realización de la triangulación en análisis y sistematización de resultados. Parte es donde se juega la triangulación. Y luego tenemos conclusiones, ¿no? Conclusiones, ustedes saben bien que responde a los objetivos que tenemos, elementos de redacción, conclusión de resumen, socialización de la investigación. Luego, la biografía. Esto es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Esto voy a venir a revisar el día jueves y el viernes justamente vamos a estar allá en Alto Beni para poder unos retoques, tal vez, o bien ya decir, este trabajo está bien y suba a la plataforma y listo, usted ha el ciclo formativo sin ninguna novedad, ¿sí? Este es el trabajo que tienen que hacer para este jueves. Esto, mis estimados, habíamos terminado acá la clase, sin embargo, voy a mostrarles ya un- ya terminado ya un artículo, compañero, a ver, ¿qué es el formato de presentación del artículo? Y está la carátula matemática de Amoskíbar como metodología para mejorar la producción escrita, ¿no? Un ejemplito del diplomado que han hecho esta gestión justamente, presentando al licenciado Salomón Jacoba. Luego tenemos acá, está el título, aquí está el nombre de ustedes, ¿no? Ahí está el resumen, ¿no? Ahí está el resumen. Luego tenemos palabras clave, ¿no? Que está aquí, clave, 1, 2, 3, 4, 5 solamente, 5 palabras claves, no más. El abstract está ahí en inglés, ¿no? Luego tenemos, como son de lenguaje, los compañeros han hecho en Aymara también, ¿sí? Si alguno de ustedes se anima a hacer en Aymara también el resumen, adelante, no hay ningún problema, ¿sí? Porque es el resumen de toda la investigación. Luego tenemos ahí la introducción, ¿no? La introducción tenemos, en esta parte de la introducción está presentando por si acaso su trabajo de manera determinante, ¿no? Luego la metodología. La metodología, por si acaso, es con fotos, ¿no? Con evidencia, no sé, también tendrían que ser con evidencia. Sacamos una foto y empezamos a escribir acá la descripción.
¿no? Esto tiene que tomar en cuenta porque la metodología tiene que hablar más de investigación. Prácticamente eso tiene que ser acá. Y paso a paso, ¿no? Primeramente, ¿qué es lo que estás haciendo tú? Posiblemente hayas hecho dar una prueba objetiva, ¿no? De pretest. Aquí están dando pretest, ¿no? Después de ello, recién se vendría a hacer un análisis de ese pretest, en donde te va a mostrar qué tipo de su trabajo de los estudiantes tiene deficiencias en pretest, ¿no? Hay una problemática sobre. Ahora, ¿qué haces tú como maestro? Tienes que empezar a proponer soluciones, ¿no? Entonces, en las soluciones, la temática, pues, el uso correcto de la ortografía, entonces está enseñando a escribir lo capaces, qué sé yo, ¿no? Problemas un escritor, entonces eso es lo que está mostrando, ¿no? Paso a paso, su metodología, ¿no? Pues no sé cuál será la metodología que van a utilizar, pero tendrían que hacer de esa manera. Haciendo toda esa metodología, toda esa actividad, ¿no? Tiene al último post-test, ¿no? Ahí prácticamente va a encontrar su, a ver, cómo ha sido. Si al inicio había problemas, ahora hay una mejora con la metodología, con el recurso o con la estrategia que ha implementado, ¿no? Entonces, eso de manera fehacientemente es lo que hay que ver para que después hagamos un análisis de esa metodología, ¿no? Análisis de resultados, lo que les decía. Colocamos aquí ya el subtítulo, que es la macrocultura, y luego empezamos a sustentar. Bueno, bien. Estaría hablando acá, ¿no? Estaría hablando acá el compañero investigador. ¿Para qué? Para que empiece a citar lo que dice un autor. En este caso, un diccionario Real Academia de Española, ¿no? De la RAE. Luego va a ser esta afirmación, se complementa con el siguiente enunciado, dice. Está contrastando también con qué, con otras citas de, escucharás, suenan de un estudiante, ¿no? 2020. Después, ¿qué más? El otro autor así, va sustentando en sí. En realidad, en esta construcción se quiere ver ese sustento teórico del autor y del actor. Sí, esto es la triangulación que se tiene que utilizar utilizando los instrumentos de investigación en base a este tema, ¿Qué tarea tiene? a este subtítulo. ¿Ya? ¿Qué tarea hay? Ese es el trabajito. Ese es el trabajito que hay que hacer, compañeros. Ah, qué lindo, pues vos no tienes nada que hacer, ¿no ve? Cuando tantas veces te he dicho, hace, nunca sabes escuchar. Conclusiones. En las conclusiones ya ustedes ¿Cómo que van sabes? a terminar. Luego lo que les había hablado de la bibliografía que tienen que. Después de que terminemos la bibliografía, necesitamos ver datos suficientemente en anexos, ¿no? En este caso, las preguntas problematizadoras, ¿no? ¿Qué dijo el maestro? ¿Qué dijo el estudiante? ¿Y cómo se ha categorizado? Queremos ver qué es la categorización, ¿no? De lo que dijo el señor estudiante, se codifica, se categoriza, ¿no? Y luego empezamos a hablar de un profesor también de la entrevista, se codifica, se categoriza. Empezamos a hablar de un padre de familia, se codifica, se categoriza, ¿no? Y su prueba objetiva está del pretest, ¿no? Donde al principio tenía el estudiante bajas notas, ese es el pretest por si acaso, y luego te viene el post, la misma, ¿no? La misma prueba objetiva que tenía 3 sobre 10 ha mejorado considerablemente, ¿no? 8 sobre 10. Entonces, ese es un trabajo que se tiene que realizar, estimados licenciados, para la presentación del resultado. ¿Por qué te estás ¿Sí? tanto por prestar? Muy bien, mis estimados. Entonces, de esta Claro, pues, manera y no sé a qué edad prestado. habíamos De lenguaje terminado. desaparecido. Ya no tiene porqué. Filosofía desaparecido. ¿Por qué no tiene porqué? ¿Ah? Es que nadie, pues, no tenía filosofía, pues, estaba perdido. Le he hecho ahí, de prestar. ¿Cómo vas a seguir con que no vas a tener? Es que presto opinión del pueblo, Ya. ¿no? Entonces, mis estimados, voy a rogarles, por favor, de que vayan trabajando y terminemos este ciclo sin mayores problemas. ¿Sí?
Muy buenas noches. Si alguien tiene alguna duda, consulta, adelante, por favor. Y pues este jueves y viernes vamos a estar nuevamente para poder aclarar algunas